Nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, vamos ya a la mesa de análisis de Línea Directa con un saludo para usted que nos sintoniza. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir estos contenidos informativos de la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del noticiero de Sinaloa. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Aquí está Jesús Rojas. ¿Cómo está, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros, listos para comenzar. Pues ya buenas noches, ¿no? Ya oscureció, ¿verdad? Sí. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Ya está cambiando para abajo, para arriba el sol. Ya, así que buenas tardes, porque ya vamos acostumbrados a que esté con luz. Ya viene el cambio de clima, más no el cambio de horario. No, cambio de horario, sí. Seguimos con el mismo horario. Sí, bueno, y hello, estimados audiencia que nos escuchan hoy, lunes. Saludos. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, esta noche, ya es noche, porque ya oscureció, Víctor. Es un gusto y listos para iniciar con este tema muy polémico, preocupante también. Preocupante, por supuesto. Bueno, nada más un comentario, ya habrá tiempo de revisar más información que se sigue generando desde Celaya, Guanajuato, donde ha ocurrido un atentado criminal esta tarde. Fue asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Bueno, Gisela Montoya creo que se llamaba, candidata de este partido, Morena. Pero está Gisela Gaitán. Gaitán, Gisela Gaitán, efectivamente. Muy joven, abogada. Había sido coordinadora de bienestar, de los programas sociales en Celaya, muy conocida ahí. Y no sabemos cómo en las encuestas, apenas segundo día de campañas, pero estamos hablando de cosas bastante serias ya en cuanto a políticos y políticas asesinados en lo que va el proceso electoral. Apenas segundo día de campañas electorales en Guanajuato. En un acto de campaña. En un mitin, tras el concluir el mitin, se acerca a unos tipos y le disparan directamente en presencia de simpatizantes, seguidores. Este asesinato, pues ya por las cosas de verdad bastante graves en lo que va del proceso electoral. Pero bueno, vamos a revisar con más calma la información. Y hoy pues otro tema que decíamos también bastante polémico, le comentaba Armando, y delicado, porque estamos hablando de los linchamientos, cuando de las comunidades, los pueblos consideran que la justicia no llega, se hacen justicia por su propia mano. Y el caso más reciente en Guerrero, pero son más de 1,500 presuntos delincuentes linchados por las comunidades en diferentes estados en los últimos 5 años. Así, el México salvaje, como lo llaman algunos intelectuales que escriben sobre estos temas. Jesús. Sí, es un México salvaje, es un México de injusticias, es un México donde más del 90% de los crímenes de manera general están impunes, y ante esta impunidad pues la gente reacciona de la peor manera. Nadie pues merece perder la vida bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero también se entiende el coraje que tiene los habitantes de comunidades asolados por la delincuencia, en donde constantemente están pasando crímenes que algunos se denuncian y después de la denuncia pues no pasa nada. Y luego ves a los delincuentes salir por la puerta grande de los penales, viendo que no se integró bien la averiguación previa, viendo que el proceso pues no fue apegado a derecho, hay una inconsistencia, una estrategia legal que utilizan los abogados y bueno, lo sacan libre y entonces pues las cosas salen de control. Yo creo que lo sucedido en Taxco, este último evento que fue pues además prácticamente filmado, videograbado, transmitido en vivo, Víctor, ¿no? O sea, estaban transmitiendo en vivo varias cadenas de televisión, no solamente una, y en algunas tuvieron que pues hacer las tomas para otro lado porque la golpiza era brutal. Me refiero a una mujer acusada del secuestro y asesinato de una niñita de 8 años, ¿no? Aparentemente esta mujer había llevado con engaños a la casa de su mejor amiga menor de esta infante, que desafortunadamente pierde la vida ella, y luego después la gente decide tomar pues digamos justicia por su propia mano, en una tradición pues negra, oscura, que hay en muchos estados del sur del país, en donde hemos visto este y otro tipo de linchamientos, incluso donde las personas prenden fuego. Juan.
Sí, pues una vez más el México de la impunidad pues es en lo que termina. Por desgracia murió una niña de 8 años y eso desató la ira de todo un pueblo, en este caso en Guerrero, en Taxco. Sacó a toda una comunidad a linchar, a matar, hasta ahorita al menos a 2 personas. Hay una tercera, creo que por ahí sigue grave, pero al menos 2 personas ya fueron linchadas. Y lo más, pues lo más, el adjetivo no lo encuentro, pero lo más no sorprendente no sé, lo que más me causó, digamos, indignación, pues no, bueno, es que no puedes estar indignado cuando... Horrorizado, sí. ¿Por qué horrorizado? Porque tú veías cómo la presunta delincuente, la señora, abrazaba a los policías de las piernas, lo abrazaba pidiéndole que no la lincharan. Los policías no hicieron nada. Falló el gobierno del estado, falló el gobierno municipal, fallaron todos los gobiernos, falló el estado completito mexicano, falló ahí. No sé si en todos sus niveles, porque tendría que haber habido Guardia Nacional, ahí no estuvo, no sé si andó por ahí también, pero en todos sus niveles de gobierno falló horriblemente. El ver cómo mataban a la gente de esa manera, pues es que no podemos decir si eran inocentes o culpables, pero más allá de eso, pues es que nadie merece morir así, e insisto, entiendo lo que muchos ponían en redes sociales, y yo tengo una hija y pues solo de imaginarme que le hicieran algo así, pues obviamente te hierve la sangre. Pero, por ejemplo, está el caso del segundo linchado. En este caso, la señora que lincharon, pues parece ser que tenía más agraviantes, no lo sé, pues no soy investigador para saberlo, pero el segundo linchado parece ser que un joven de 14 años, sí. Parece que era un menor de edad de 14 años, pudo o no participar en ese evento, pero con 14 años defendiendo a la mamá, que te linchen. Digo, pudo haber o no participado en la desaparición de esta niña, pero, repito, un joven de 14 años muerto en manos de la turba. Y lo más triste, va a quedar impune todo, porque todavía sale la gobernadora a decir, y vamos a dar justicia para la niña. ¿Cómo es posible que esté diciendo eso cuando tardaron? El propio alcalde dice que no le contestaba el teléfono, la gobernadora, tardaron en girar las órdenes de aprehensión. Todo un escándalo, y todavía muertos, los principales sospechosos, porque ya están muertos, dice que llegará a la justicia. Cuando la justicia se tarda o no llega, la pregunta que se hacen, ¿llega otra justicia? Muchas personas es, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quedan impunes los delincuentes? Los familiares de las víctimas de un crimen tan horrendo como este, de una niña de 8 años, ya comentaba Jesús los detalles, Armando, ¿tienen que resignarse a que no haya justicia? Víctor, con este crimen tan horrendo y tan lamentable, tan trágico, con muchos calificativos que se le pueden aplicar, pues una vez más se hace vigente el viejo adagio, ojo por ojo y diente por diente. Yo le agregaría sangre por sangre, desgraciadamente. Así están las cosas. El asesinato de la niña Camila en Taxco, Guerrero, la perdió su vida a manos de unos delincuentes desalmados, a todas luces. La asfixiaron con sus propias manos. Pero estos no pagaron su grave delito frente al poder del gobierno, a las leyes. No. La afrenta la cobró el pueblo bajo la nueva ley que impera ya en México. Es decir, la ley de la calle, la ley del dolor, de la desesperanza, la ley de la indignación, de la impotencia y de la rabia del pueblo por ver cómo siguen ocurriendo este tipo de hechos tan lamentables, estas desgracias familiares, sin que ellos se sientan protegidos por las autoridades, se sienten fuera de contexto de la ley y deciden hacer la vieja réplica de la famosa ley del talión, la cual exigía un castigo para el delincuente igual al crimen cometido. Esa es la ley del talión, que se utilizaba como instrumento para ejercer justicia y pues eliminar el espíritu de la revancha personal. Era una especie de ley aplicada de manera legal en los viejos tiempos del Viejo Testamento. Por allá de data esta ley del talión estaba contemplada, pero bueno, ahora estamos viviendo en México, Víctor, de acuerdo a los registros, alrededor de 1,500 linchamientos de 2006 al 2022. Nomás, ¿de qué estamos hablando? La ciudadanía pues está tomando justicia por su propia mano.
Pero decías desde 2000... Del 2006 al No, 2016. 2016. Del 2016. Son de los 5, 6 Fíjate nada años. más. Bueno, yo pensé que yo tenía entendido que el 2006 al 22. Si lo concretamos... 2016 es... Los últimos 5 años mínimo son 1.500. 1.500, bueno. Y hay 196 en grado de tentativa. Yo tenía entendido que era a partir del 2006. Bueno, más lamentable, más trágico, más triste. Sí, ahora, todavía. el linchamiento de un presunto delincuente que no ha sido llevado ante un juez por lo que usted quiera, por corrupción, por una mala administración de la justicia o mala procuración de la justicia, o por exceso de trabajo en las agencias del Ministerio Público, por lo que usted quiera, encubrimiento, por ineptitud, lo que usted quiera. Hay un grupo de personas que se organiza y están seguros que el delincuente está en tal parte y van y lo linchan. Una avalancha humana. ¿Es un delito? Sí, ¿O es justicia? claro, No, evidentemente, digo, la pregunta no es claro. ¿qué tipo de delito estamos hablando? Yo creo, Víctor, que lo primero que debemos dejar en claro es que un linchamiento no es un acto de justicia, es un acto de venganza. Y el acto de venganza lleva también otras connotaciones que son perjudiciales para la paz o para la construcción de una sociedad de paz. Y para eso justo debemos exigir que siempre todo delincuente pague con lo justo en la ley, es decir, con la peor de las condenas que tienen nuestros códigos penales para que pues, esa conducta delictiva se purgue, ¿no? Pero a eso tenemos que sumar, creo, no solamente los linchados in situ, por decirlo así, donde además ha habido muchos casos que las personas resultó que no eran, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto donde los linchados resulta que iban pasando, que eran vendedores de cambaseo, como pasó una vez en Puebla, o que eran parte no de la comunidad, que por alguna circunstancia están ahí, la gente estaba enardecida, los tomaron y hasta ahí acabaron con su vida siendo personas inocentes? Eso ya ha pasado también. Por eso no podemos considerar al acto de un linchamiento como un acto de justicia, un acto de venganza. Pero también debemos sumar, creo, a esta lista las personas que están dentro de un procedimiento y son asesinadas en los penales. Eso también incrementaría por un número mayor en todo México quienes durante un proceso penal que se está derivando son su vida es acabada dentro de los penales, y eso también creo que pondría pues en otra dimensión este tema de la venganza como forma de justicia. Esto lo pongo entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, para nuestro sistema de justicia, que por supuesto tiene que reformarse porque no deja de ser injusticia, vamos, no reciben lo suyo además. Vamos a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Recuerden que estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando de los linchamientos de presuntos delincuentes, el caso más reciente de Taxco Guerrero, caso de la niña Camila, y la pregunta sigue ahí. Entonces, si la justicia se tarda, las víctimas tendrán que esperar. Resuelve, por otro lado, pregunta una persona aquí, ¿resuelve un crimen como este ante la falta de justicia, el linchamiento del presunto asesino, resuelve el asunto? Ahí queda, ojo por ojo, como decía Armando la ley del talión. Así debe de ser cuando no hay justicia. ¿Usted qué opina sobre esto? Estamos hablando en la mesa de análisis. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bien, aquí seguimos. Si les parece, hablamos un poquito sobre el caso Gisela Gaitán, ¿no? La candidata de Morena, Armando Juan Jesús, asesinada esta tarde en Celaya. Era candidata a la presidencia municipal de Celaya. Y hoy, esta tarde, pues creo que a partir de hoy las cosas se ponen mucho más complicadas. Si bien es cierto, ya había focos rojos por la violencia en el proceso electoral, este caso, y no por tratarse de una mujer o tratarse de una candidata del partido que sea, sino simplemente porque es otro candidato que estamos aquí confirmando la información, les está generando información, había solicitado protección. Ya había solicitado protección porque estaba en riesgo su seguridad. Ineptitud. Y ahí tenemos el Instituto Nacional Electoral, que debe en principio darle rapidez a estas solicitudes de protección. Máximo en estos momentos. Sobre todo y en estados como Guanajuato, donde vemos que Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, pues hay varios más donde la situación es verdaderamente crítica.
Juan, estamos contigo. Está muy complicado el tema de la violencia, parecen hechos aislados, lo son evidentemente el asesinato de esta periodista y los actos de linchamiento en Guerrero, pero lo que vemos es un país violento donde la muerte es la moneda de cambio más fácil para deshacerse de un problema, ya sea de un delincuente o en este caso de una política que te estorbaba. Entonces en México, pues lo que vemos que la muerte es lo más fácil de aplicar para conseguir tus intereses porque no hay ningún tipo de consecuencia por eso. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, Armando. Yo me pregunto, ¿por qué asesinar a una mujer, a una joven profesionista, en calidad de candidata? ¿Qué tipo de amenaza representan las ofertas políticas? No ha ganado la elección, no la había ganado. Quizá ella haya sido, no conozco su trayectoria, pero popular y tenía la posibilidad de llegar al gobierno municipal de Celaya, pero no había llegado. ¿A quién amenazaba? Porque esto es evidente, fue un crimen netamente político. Tengo entendido, tengo entendido en la crónica que le dispararon directamente a ella, Víctor. Sí, pero bueno, no podemos saber el origen del crimen. Bueno, ¿Y si es pasional? Pregunto. Bueno, está en campaña, es candidata, de casualidad que van y la asesinan en plena campaña donde anda ella recorriendo. Podemos decir que muy probablemente tenga un origen político, sí, pero no hay que descartar. Bueno, claro, hay muchas líneas de investigación, tienen razón ustedes, pueden ser muchas situaciones de carácter personal que ella haya venido arrastrando. Sin embargo, donde ella estaba no tenía nada que ver con la seguridad. Ella se había desempeñado en programas sociales del gobierno, del estado, del municipio. Ahí estaba ella en bienestar, en cuestión en la Secretaría de Bienestar trabajando. No tenía cuestiones que dijeras todavía lastimado a través de su función algunos intereses. Sí. Yo no desconozco, pero te digo que yo considero que es político, está en calidad de candidata. Van y la atentan directo, dicen que el atentado fue directo contra ella, contra su persona, la disparan en repetidas ocasiones, gatilleros profesionales. No, evidentemente iban a eso. Sí, iban a asesinarla. Sí, entonces, bueno, habría que ver el desenlace de las investigaciones. Bueno, ¿y por qué? Porque de nuevo es Guanajuato. En la elección pasada en Moroleón asesinaron de la misma manera a una candidata del partido Movimiento Ciudadano, igual en un mitin, en una colonia. Ahí mismo, es más, pues esas imágenes eran desgarradoras. Está terminando de dar su mitin en una colonia, reunión vecinal, sí, en plena campaña, con sus banderas del Movimiento Ciudadano, y ahí mismo, en Moroleón, hacen exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que está claro que en Guanajuato está sumamente complicado. Bueno, estamos aquí en la pausa, estamos de regreso en radio, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, hablando sobre el asesinato de candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. ¿Cuál fue el origen del crimen? Pues es muy pronto para saberlo. Apenas las autoridades están recabando los primeros datos en el lugar del crimen, pero fue un ataque directo contra ella. Bueno, ya tendremos más información para ampliar el tema. Podríamos retomar esto de la violencia en las campañas electorales, porque viene ya el arranque en Sinaloa el próximo 15 de abril de las campañas para presidentes municipales y diputados locales. Se intensifica la contienda electoral, pero bueno, ya veremos este tema más adelante. Volvemos, ¿dónde me quedé? Acá con Juan. Teníamos tema de los linchamientos, ya damos el dato y me están aclarando aquí que son 6 años, en los últimos 6 años, cerrando números, 1,500 presuntos delincuentes o sospechosos delincuentes linchados en el país, en todo el país, y casi 200 casos en grado de tentativa, es decir, intento de linchamiento de personas que finalmente pudieron ser rescatadas por las autoridades y llevadas ante un juez. Juan. ¿No se acuerdan ustedes también de los asesinados en Tlalpan que le tocó a Marcelo Ebrard? Sí, en su momento, que él era jefe de policía. ¿Y qué es lo que le pasó a Marcelo Ebrard en aquel tiempo? La población asesinó a 2 policías federales que no tenían nada que ver con un crimen que estaba pasando por ahí. O sea, ellos estaban en calidad de vigilantes, los agarraron y los lincharon. López Obrador en su momento dijo que no había que meterse con las tradiciones de los pueblos, así lo dijo en su momento, que era mejor no meterse con esos temas cuando linchaban a los policías. Y Marcelo Ebrard terminó dado de baja, terminó renunciando. Al menos en aquel tiempo hubo una consecuencia. Marcelo Ebrard tuvo que salir por eso. Aquí
No ha salido ni el secretario de Seguridad Pública de Taxco, ni el secretario de Seguridad Pública de Guerrero. La gobernadora salió de un tuit como 2 días después. El alcalde anda perdido. Total, todas las autoridades, todas, ahí sí que no hay excepción, todas han hecho horrible trabajo. Ni una renuncia, ni una comunicación decente. Todos echándose la bolita unos a otros. Y al final del día lo que vimos fue un acto, se murió una niña, asesinaron a una niña, y hubo un linchamiento. Y la autoridad, sin una sola consecuencia, nadie. Eso sí, culpándose todos unos a otros, y que el pueblo tiene la culpa, y que sí, tenemos que hacer justicia por nuestro propio hermano. Total, enfrascándonos en una polémica, mientras las autoridades a gusto viendo cómo el pueblo se mata entre ellos, y los inútiles ineptos siguen cobrando en sus puestos sin que uno solo haya pagado una consecuencia. Bueno, esta tarde se acaba, nada más para complementar lo que comenta, sí, esta tarde se ¿Ya se confirmó. echaron uno? Sí, Doroteo Vázquez, bravo. el secretario de Seguridad de Taxco, sí, ha presentado su renuncia. Seguramente le pidieron su Lo renuncia renunciaron. a 5 días del secuestro y asesinato de la menor. Renuncia a su cargo por todo lo que se ha derivado a raíz de los hechos, el linchamiento, en fin, la inutilidad de los del Estado también policías. tendrían que andar en la misma. Pues bueno, Pues sí. el caso está muy complicado. Y aquí de nuevo, Armando, el problema es que la justicia no es ni, como dicen, Ni pronta ni expedita. pronta ni expedita. Es decir, no es oportuna, no es justicia. Y ahí es donde se está complicando todo esto. En varios estados donde, pues sí, la gente sigue pensando que el que la hace, la debe pagar. Sí, mira, yo creo que por mucho que nos lastimen, que nos indignen los delitos graves cometidos, yo creo que el linchamiento debe ser inaceptable en un estado de derecho como el que presumimos tener en México. ¿Por qué? Porque pues hay un estado de derecho, no se puede ir por encima una turba de ciudadanos, de gente indignada, solidarizada con el dolor de un vecino que fue pues violentado en sus derechos, en su vida. Pero, a ver, ¿qué preceptos jurídicos se violan con un linchamiento? Ahorita nos preguntábamos. Yo tengo al menos 3 aquí anotados, y aquí los abogados pueden agregar más o corregir. El derecho a la vida e integridad de la víctima. El derecho se viola, el derecho también a la presunción de inocencia del presunto implicado del delito. Y el derecho a enfrentar un debido proceso legal. Son esos 3 conceptos jurídicos que se anteponen a un linchamiento social, que están contemplados en la Constitución, y deberíamos de sujetarnos a ellos en este estado, como insisto, de derecho en que supuestamente vivimos, y las autoridades están para eso, para garantizar esa seguridad y ese cumplimiento de esos preceptos, pero no ocurre así, desgraciadamente, y ahí estamos viendo linchamientos. Han llegado a incendiar gente vivos, a quemarlos vivos. Sí. En Tlalpan fue quemado. En Tlalpan los quemaron, sí. ¿No? Y le puede seguir sumando privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, un montón que se pueden considerar exacto. delitos, pero que al final tampoco vamos a saber que, bueno, a ver, si están en la injusticia el 90 y tantos % de los delitos, ¿tú crees que estos que se cometen por personas no todas determinadas en un proceso de investigación donde, pues yo creo que la carpeta de investigación no sé en qué vaya, ¿no? O sea, Y hay imagínate, culpables de los linchamientos. generalmente, Debe haber culpables. Tendría haber que sí, pero ¿Y generalmente quién sería el ¿no? culpable en este Por caso? los que los asesinaron, ahí están Sí, los sí, videos. pero Ahí están los videos. Sí, claro. Pero Tendrían, va a ser pues, difícil, ¿no? De manera completamente imparcial tendrían que Sí, ya tendrían que estar apresados. a uno por uno apresado con el mismo delito, Sí, con el mismo cargo. Sí, Pues, efectivamente. Yo lo Si veo. no lo hacen con una persona, imagínate Imagínate con un con esa tumulto, turba. con gente tapada, Sí, va a estar difícilmente, muy difícil, aunque los pues. elementos estén. Ahora, diferente es el caso de esto, que es linchamiento, al enfrentamiento que hubo, por ejemplo, entre ciudadanos de un pueblo como Texcaltitán, en el Estado de México, contra una banda de delincuencia Sí. organizada, donde cayeron de los 12, cayeron 8 personas civiles, por Fue una decirlo emboscada así, en- donde la gente se cansó del cobro de piso, les cobraban, bueno, por sembrar una parcela de cebolla, una parcela de maíz,
y entonces la gente se organizó y fue a enfrentar. Pero esto es pero es diferente, pero es lo mismo, ¿no? Falta de justicia también. Exactamente, la falta de justicia, la ausencia de autoridad, falta de atención de una demanda que ya tenía, por lo menos decían estas personas habitantes de este municipio en el Estado de México que colinda con Michoacán, pues que tenía mucho. Y además esto, Víctor, no creo que se termine pronto, desafortunadamente. Es decir, seguirán enfrentándose los ciudadanos cuando se cansen de estar solicitando justicia y no tenerla, y por otro caso, seguirá habiendo linchamientos en tanto que la autoridad no sea pronta, no sea expedita y sobre todo no deje un sentir de justicia en los ciudadanos. Eso es, Juan. Cerramos. Sí, está muy complicado lo que está sucediendo. ¿Dónde va a parar? Sabrá Dios. Tendría que haber personas en este momento presas por el linchamiento, porque ahí están los videos, tampoco se estaban escondiendo mucho, ahí estaban enfrente de los policías. Los que no han tenido oportunidad de ver el video, no lo hagan, por favor no lo hagan, pero ahí estaban enfrente de los policías las personas linchadas, enfrente de ellos. Y por cierto, este angelito que acaban de correr, el de Texcoco, fue el que dijo que el culpable de todo esto había sido la mamá de la niña asesinada. Este fue el que dijo, este secretario inteligente fue el que dijo, todo esto es culpa de la mamá de la niña asesinada porque no la cuidó. Del colmo, de plano. Fue lo que dijo, por eso digo, es una abuela digna. ¿Tú cierras, Armando? Pues desgraciadamente este tipo de situaciones que están ocurriendo dejan un mal ejemplo para otros ciudadanos en otras ciudades del país, amparados precisamente en la impunidad y en la falta de una autoridad fuerte que imponga el orden. En los linchamientos estamos hablando normalmente de personas asesinadas por turbas, por gente que llega y pues a través de la fuerza violenta van y lo asesinan. Pero también hay muchísima aplicación de la ley que no llega al grado del asesinato, pero que también está por encima de lo que es una investigación. El caso de la tabla esa que anda circulando y que golpea a tantos ladrones, creo que son ladrones, no sé qué tipo de delincuentes son, a los que tablean y les toman video y los publican. Los asesinados el que le ponen carritos también porque son robacaros, se supone que es porque son robacaros. Hay detalles de eso que están ocurriendo en todo el país. Estoy hablando de cosas que se han visto aquí en Sinaloa, pero en todo el país ocurren. Sí, tienes razón. Esa es la otra justicia, entre comillas. Es la otra justicia, entre comillas, que se está haciendo también. Y la autoridad, pues, bueno, ayúdame con eso, no hay problema. No creo que sea esa la actitud de la autoridad. Pues yo no había sabido que se investiguen. Bueno, pues hay carpetas de investigación. Debe de haber. Investigaciones, sí hay resultados. Esa es otra cosa, sí. Bueno, con esto nos vamos. Vamos a ver si tenemos 5 o 6 segundos de esta imagen, que es lo que se ha estado viendo en las redes sociales. Vamos a ver, si ustedes están en radio, pueden asomarse ya prácticamente al final de esta mesa de análisis, con lo que iniciamos el asesinato de Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Es lo que se alcanza a ver. Ahí vemos el momento en que no se escuchan los disparos, que no tenemos el audio en este momento. No nos da tiempo, ¿verdad? Ya sí podemos poner el audio. Pero se ve que cae una persona allá al fondo. No podemos, ya nos da tiempo. Entre banderas, banderines y pues pancartas. Ya prácticamente había concluido el mitin, iba saludando a ella, a sus seguidores. Sí, Jesús. hombre, eso es en el recorrido y en la colonia, fíjate, ¿no? En un acto de campaña, qué manera de acabar con la vida de una persona, ¿no? Ahí en medio de sus simpatizantes, una persona le dispara directamente. ¿Y por qué? Porque puede. Pues sí. Porque puede. Y no se sabe hasta el momento de que haya personas y bueno, esto fue en Celaya, pero en Celaya. Jalisco pasó exactamente lo mismo hace unas semanas, ¿no? Un candidato del Partido Revolucionario Institucional, también en competencia, nada más no en un acto político, pero también acabaron con su vida. Y bueno, y desafortunadamente el proceso apenas comienza en los municipios. Ese es el momento del atentado en Celaya, donde es asesinada la candidata de Morena a la presidencia municipal, Gisela Gaitán, que fue coordinadora de programas sociales de bienestar en el municipio de Celaya y hoy candidata a la alcaldía, asesinada en Celaya, Guanajuato. Esperemos y oremos porque esa situación no llegue a Sinaloa. Ojalá. Dios Pues que no llegue a ningún otro estado, que esto ya pues se detenga, pero desgraciadamente no se ve.
Por lo ¿Por menos dónde? yo pido por mi estado que no Se ha llegue. pasado en Guerrero, en Pues pidamos por todo el país Veracruz, porque en está muchos la situación estados, muy crítica. Muy por lo menos crítica. 8 estados de la República con serios riesgos. Ella había solicitado protección. Había señalado a las autoridades electorales que estaba amenazada de muerte. Y ahí está, asesinada hoy. Terrible. Pues cerramos así, terrible con esto. Jesús, yo creo que vamos a retomar el tema mañana, ¿no? Sí. En la mesa de análisis. Porque vienen las campañas locales. Apenas es el segundo día de campañas para presidentes municipales y diputados locales en Guanajuato. En varios estados empezaron ayer domingo. Nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Buen día. Armando, muchas Gracias, amigo. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción, todo el estado. Muchas gracias a usted por encima de todo. Gracias por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.